Este año sobre la creación de un Instituto Nacional de Educación Física de Aragón en Huesca, formulada por el Grupo Parlamentario Centro Democrático y Social. Tiene la palabra el señor Baquedano en nombre del CDS para la defensa de la interpelación. Señor presidente, señorías, después de casi tres años desde que estas Cortes tomaran el acuerdo de instar la creación del Instituto Nacional de Educación Física en Aragón, a ubicar preferentemente en Huesca, después, insisto, de 3 años, crece la importancia de este asunto, crece la entidad del debate. Yo creo que no la crispación, sino el propio conflicto derivado del incumplimiento de determinados acuerdos o de una mala gestión con relación a este asunto. Insisto, no la crispación, sino el conflicto y el debate. Y es que la ubicación del INEF de Aragón en Huesca recuerda mucho a los sofistas griegos. Recuerda aquello de que Aquiles alcanzará la tortuga, y la resolución del sofisma era que Aquiles no alcanzaría a la tortuga porque siempre le faltaría la mitad de la distancia, o la flecha no alcanzará la diana. Bien, esto eran sofismas teóricos que en la práctica no tenían ningún sentido. Efectivamente, Aquiles alcanzaba la tortuga y la flecha llegaba a la diana. ¿Qué ocurre con el sofisma del INEF de Aragón en Huesca? Muy sencillo. Todos a favor del INEF de Aragón en Huesca, pero el INEF de Aragón no llega a Huesca. Todas las fuerzas políticas a favor de que se cumplan estos acuerdos, pero cada día está más lejos ese objetivo, a la vista de la información que se hace pública hacia principios del mes de octubre, o hacia mediados del mes de octubre. Sofisma práctico que no teórico. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de que 3 años después de que se tomaran esos acuerdos estemos en esta situación tan lejana de su cumplimiento? Y es muy sencillo, es muy elemental. El doble lenguaje, que se llama el doble lenguaje. Un doble lenguaje en el que participan aquellos que dicen: hombre, si ustedes no se ponen de acuerdo, vendrá otra comunidad autónoma, como Navarra o La Rioja, y se lo llevará. Gran sofisma. ¿Quiénes se tienen que poner de acuerdo? ¿Es que hay algún político, algún representante del pueblo aragonés que a micrófono abierto niegue el cumplimiento del acuerdo de las Cortes de Aragón? Hay un solo político en todo Aragón, un solo político de cualquier grupo que sea, que a micrófono abierto lo diga. ¿Dónde está la necesidad de la unidad? Si la unidad ya está en el primer lenguaje. La unidad está en el primer lenguaje, es decir, en el lenguaje democrático, a la luz pública y abierto. No está en el otro lenguaje, en el no transparente, en el oscuro, el de los informes confidenciales, en el de carácter reservado. Muy brevemente, ¿cuál es el punto de partida y la evolución oficial de este asunto? El esquema está clarísimo. 3 acuerdos de estas Cortes. Año 85, hágase el INEF de Aragón en Huesca. Año 86, y a la vista de los informes técnicos emitidos por los distintos organismos, ya veremos qué tipo de organismos son y quién está detrás, ya lo veremos en este mismo debate, por lo menos una parte. Bueno, pues después de valorados esos llamados informes técnicos y otra serie de valoraciones socioeconómicas, culturales, de ordenación territorial,
Año 86, las Cortes dicen, a pesar de esos informes técnicos, hágase no preferentemente en Huesca, sino absolutamente en Huesca. Tercer paso, año 88, una partida presupuestaria de 65 millones de pesetas, presupuestos 88, señores del Gobierno, para la apertura del INEF de Aragón en Huesca. Esa es la evolución oficial de este asunto, más sendos acuerdos de ambos gobiernos, primera y segunda legislatura, ante los órganos de la Administración Central para que se cree el INEF de Aragón en Huesca. ¿Y cuál es el punto actual? Confusión. Una confusión bien trabajada, bien elaborada, bien instrumentada y con el visto bueno del Gobierno central y del Gobierno regional. Informes reservados, gestiones confidenciales, estudios reservados, hechos con dinero público, con sellos de registros públicos y contrarios a los acuerdos de estas Cortes, más la presión de unas fuerzas fácticas. Vamos a ver si tenemos o dimensionamos el valor que tienen esas fuerzas, esos poderes fácticos. Vamos a ver quiénes son. No voy a entrar más que muy brevemente en la dimensión que tiene el cumplimiento del acuerdo de las Cortes de Aragón. Muy brevemente, porque sobre eso se ha escrito mucho y ha habido muchos pronunciamientos. ¿Por qué ha cobrado esta dimensión gigantesca el tema del INEF de Aragón en Huesca, cuando en principio no es más que una facultad universitaria que se ubica en una determinada parte del territorio aragonés? Bueno, porque afecta al peso específico de nuestras instituciones. Es decir, si después de 3 años, 2 informes técnicos hechas desde determinados sitios pueden variar y dar un giro espectacular a todas estas Cortes, poco peso específico, sin duda, y flaco favor le haremos a las instituciones autonómicas. Porque el INEF de Aragón en Huesca es un indicador del espíritu descentralizador efectivo de nuestro modelo tradicionalmente centralista de la universidad. Ese INEF en Huesca supone la apertura de Huesca al segundo y tercer ciclo universitario en una enseñanza que no se daría más que en Huesca dentro del distrito universitario. Tiene, por lo tanto, una dimensión importante con relación al modelo de universidad que queremos. Y así se ha dicho por esa otra parte del mundo de la universidad, ilustres profesores comprometidos en la vida social de nuestra comunidad autónoma, y lo único que hago es apuntar una tesis que no es mía, es una tesis que circula en los ambientes universitarios comprometidos. Porque el INEF de Aragón en Huesca, señor consejero, es un indicador significativo para contrastar la voluntad política de un determinado modelo de ordenación del territorio, porque ya no se miden las distancias con kilómetros. Señorías, ya no se miden con kilómetros, se miden por tiempos. Y estamos en una cronodistancia urbana Zaragoza-Huesca, en una cronodistancia urbana. La misma distancia que separa a un alumno de Madrid de sus respectivas universidades. Y porque no se mide el aislamiento de los profesionales por la distancia, sino por la tecnología y por las terminales de ordenador. Y finalmente ha cobrado esa dimensión, el tema del INEF de Aragón en Huesca, porque se ha convertido en un fenomenal campo de observación de cómo funcionan determinados sectores de las instituciones y administración pública después de 10 años de democracia. Porque es un fenomenal campo de observación para ver la influencia poderosa que tiene un pequeño grupo de intereses concretos de Zaragoza, un pequeño grupo que crean sociedades limitadas para beneficiarse de unas determinadas subvenciones del Departamento de Cultura, señor Darío Vidal, que son los que hacen esos estudios, un grupo de 5 o 6 profesores que tienen una sociedad limitada, que a su vez firman con distintas siglas y que son los que han hecho los estudios. Todos los estudios técnicos, llamados estudios técnicos, es un tema de una sociedad mercantil. Punto. Bueno, pues podemos observar la poderosísima influencia que tiene ese pequeño grupo sobre decisiones de instituciones políticas. Porque podemos observar qué nivel de transparencia tiene esta administración de ustedes, señores del Gobierno del PAR, ocultando documentos importantísimos para el desarrollo de una política
de ordenación del territorio y una política cultural en Aragón. Es un fenomenal campo de observación para ver cuál es el nivel de diligencia o el nivel de indolencia con el que se trabaja desde las distintas instituciones responsabilizadas de llevar adelante el acuerdo de las Cortes de Aragón, porque no olvidemos que hoy el problema del INEF de Aragón no es dónde ubicarlo a nivel político, está zanjado desde el año 86, definitivamente. A nivel de las Cortes de Aragón está zanjado. El 85 se dio un paso y el 86 lo cerró. Ya no es un tema de debatir o de presentar mociones donde hay que ubicarlo, es un tema de gestión, de qué hacer, qué gestiones hacer para cumplir ese acuerdo. Bien, acabamos de recibir con fecha de ayer, a través de las Cortes de Aragón, nueva documentación. Definitivamente se está abriendo a la transparencia todo el asunto del INEF, después de 3 años de absoluta oscuridad. Y de la misma manera que en otro foro, y como opinión política tan legítima como cualquier otra, nosotros acusamos a unas determinadas instituciones universitarias de haber dado la espalda a estas Cortes, tengo que romper hoy una lanza con relación al comportamiento de la Universidad de Zaragoza y de sus órganos de gobierno. Porque si alguna documentación tenemos hoy los diputados para opinar con cierto criterio mayor sobre lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses, es gracias, hay que decirlo, al rectorado. El rectorado ha hecho llegar toda la documentación a estas Cortes, tarde. Pero no nos importa, no buscamos adversarios hacia atrás. El señor rector está empezando a rectificar, empezando por presentar una documentación, señores del Gobierno, que no hemos recibido de ustedes absolutamente nada desde el punto de vista oficial como grupo parlamentario. Nada en año y medio. Bueno, y dice cosas muy sabrosas, aparte de empezar una revisión de sus tesis y señalar nada menos en cartas muy recientes al ministro, que pide de forma expresa que se tenga en cuenta la decisión de las Cortes, y esto hay que agradecer, la capacidad de rectificación de errores, tanto más cuanto más ágilmente se produzca, y ruega al ministro algo importante, con fecha 7 de octubre. Dice, no señale su ubicación concreta, señor ministro, la cual creo debe decidirse posteriormente con el concurso de todas las instituciones que tengan competencia sobre el asunto. Bueno, yo he pedido, como opinión política, la dimisión del rector y simultáneamente tengo que decir que un aplauso al rector por saber rectificar tan rápidamente. ¿Y qué dice el escrito del Consejo Superior de Deportes en respuesta a esa carta del rector? Bueno, pues aparte de recalcar que efectivamente aquellos informes no eran confidenciales, sino que eran informes oficiales, dice, lamenta que la información se manipule. Bueno, si por manipular se entiende exactamente esto, coger con la mano, revisar y estudiar, efectivamente la información del Consejo Superior de Deportes que ha llegado a manos del CDS se ha manipulado, es decir, se ha tocado con las manos y se ha entregado inmediatamente a los medios informativos. No creo que sea esa la intención del Consejo Superior de Deportes cuando dice que lamenta que la información se manipule. Lo lamentable, realmente lamentable, es que el Consejo Superior de Deportes no haya sacado un solo papel en 3 años, un solo papel ante la opinión pública. Bien, ¿y qué dice el informe? Esos informes técnicos, ¿qué es lo que dice? Señor consejero, tome nota, no sé si el de Cultura o el de Presidencia. Tomen nota para ver qué valor tienen esos informes y cómo elaboran ustedes unos contrainformes. Porque que nosotros sepamos, que estas Cortes sepan, no se ha elaborado en año y medio un solo papel medianamente significativo de estudio técnico homologable a otros en la dirección de solicitar y de justificar la creación del INEF de Aragón en Huesca. Porque aquí no podemos ser ingenuos. Es decir, se pueden encargar informes como este, que ha costado algunos millones de pesetas, de dinero público de los aragoneses, editado por la Diputación General de Aragón, gobierno anterior. Bueno, que aparte no decir nada sobre el INEF de Aragón, sobre dónde ubicarlo, ni un solo dato que permita hacer una crítica, solo tiene una conclusión, un solo párrafo en todo este libro, que dice, hay que hacerlo en Zaragoza. Esto se ha pagado con dinero público. Gobierno anterior, señor Cuartero, no lo veo en los escaños, y lamento tener que aludirlo en su ausencia, pero no es mi problema que no esté hoy aquí. Esto lo encargó el señor Cuartero, se pagó con dinero público. Lo dirigió un director general
señor Radio Vial, que tiene usted hoy en el departamento, lo dirigió, aquí tengo, director Alfredo Bonet Puello. Entre los coordinadores figura Alberto Contreras Triviño. ¿Han encargado ustedes, señores del Gobierno, algún informe en la dirección objetiva? Es decir, si ustedes quieren hacer el Canfranc, tendrán que encargar a un arquitecto un estudio que diga que el Canfranc es rentable. No van a encargárselo a un arquitecto que digan que no es rentable, porque hay tesis para todo. Bueno, si ustedes quieren realmente Linares de Aragón en Huesca, encarguen un estudio técnico que justifique una serie de cuestiones técnicas que demuestren que es positivo tenerlo en Huesca. Pero me parece que no lo han hecho. En todo caso, señor consejero, no lo han hecho público, no han pasado un solo papel. ¿Están ustedes gobernando? No están ustedes en la oposición. ¿Y qué se consideran informes científicos? Pues un libro como este, por ejemplo, que empieza así, es su primera página. Las raíces de este trabajo de investigación tienen su punto de origen en las reflexiones de algunos profesionales de la actividad física y del deporte sobre las posibilidades de mejora del sistema deportivo de Aragón. Reflexiones que posteriormente cristalizaron en el programa de deportes del Partido Socialista Obrero Español. Esto dice la primera página de este informe. Que, por cierto, señora Vial, ustedes han hecho suyo en otro informe que le enseñaré probablemente en la contrarréplica. Bien, y ese informe técnico, que tiene por título Análisis de recursos y bases para la planificación y desarrollo del sistema deportivo en Aragón, que, como digo, publica la Diputación General de Aragón, año 86, lo edita y lo paga, que prologa, por cierto, don Andrés Cuartero, libro que elabora un equipo de investigación bajo la cobertura oficial del ISE, entre paréntesis, Seminario Permanente de Educación Física. Alguien nos tendrá que explicar qué significa ISE, entre paréntesis, Seminario Permanente de Educación Física, que firma como director don Alfredo Bonet y como coordinador don Alberto Contreras, y que tiene muchos profesionales deportivos de una alta categoría, no lo digo con ninguna ironía, haciendo trabajo de campo, es decir, rellenando fichas, y que lógicamente no saben en qué dirección va ese estudio. Libro que no dice una sola palabra sobre el INEF, insisto, que no dice una sola palabra para valorar dónde debe ser ubicado, pero que concluye curiosamente con que hay que crearlo en Zaragoza. Y curiosa coincidencia, ese mismo libro, señorías, señor consejero de Cultura, ese mismo libro figura en el currículum profesional de una sociedad limitada, y ese libro, en la propaganda de esa sociedad limitada, le puedo dar fotocopias cuando me lo pida, figura como una publicación elaborada por esa sociedad, y ese documento lo firma, curiosamente, uno de los coordinadores de este libro. Es decir, el escrito con la sigla, con el membrete de la sociedad limitada, lo firma uno de los coordinadores de este libro. Estos son los estudios técnicos. Son estudios técnicos, un documento, síntesis, en donde viene a decir, aquí lo toco, es realmente científico, se puede considerar científico como así se plantea. Un estudio que para determinar la ubicación maneja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, de la A a la K, 11 variables, que les voy a decir cuáles son. Distancia al centro urbano, o sea, todo lo que ese gran equipo investigador, con una metodología muy científica, hace para determinar que debe ubicarse en un sitio distinto de Huesca, es manejar 11 variables
de las cuales distancia al centro, distribución espacial de los alumnos, distribución de población, condiciones demográficas de futuro, distribución de recursos de población activa. Llevamos 5 que hasta ahora es solo uno, población. 5 variables que hasta ahora solo es uno, población. Formación complementaria de alumnos, también por población. Integración física y académica en la universidad. Todo eso vale exactamente lo mismo, cada una de esas variables vale exactamente lo mismo que la garantía de la calidad de la enseñanza y que la promoción le llaman sociocultural del entorno. O sea, que aunque un determinado lugar tuviera 200 puntos sobre 200 en materia de ordenación territorial, basta con que en test de población no tenga una adecuada puntuación para que todo el problema de la ubicación del INEF de Aragón en Huesca se venga abajo. Bueno, pues este informe, señoría, dice: variable promoción cultural, Huesca 3, Zaragoza 2 puntos. Garantía de la calidad de la enseñanza, variable F, Huesca 3, Zaragoza 3. Es decir, los dos indicadores, digamos, de una cierta entidad. Es decir, puede darse una adecuada calidad de enseñanza en un INEF de Aragón en Huesca, y dice el informe técnico, sí, exactamente igual que en Zaragoza. Y desde el punto de vista de vertebración del territorio y descentralización universitaria y de la promoción cultural de Aragón, ¿dónde es mejor? Y a Huesca se dan 3 puntos y a Zaragoza 2. Lógicamente, el resto de indicadores que son demográficos le da a Huesca 1 y a Zaragoza 3. Es medianamente riguroso y serio un estudio basado en una ponderación de variables, donde de 11 variables, 8 es una única, pero que cuentan como 8, y que el valor de la ordenación del territorio tiene esa dimensión. Señorías, yo creo que esos estudios no son serios, no merecieron nunca por parte de ningún gobierno regional haber tenido el carácter de un informe medianamente técnico, no puede ni mucho menos sopesar o pesar suficiente en una cuestión que por otra parte ha sido asumido ya, ha sido valorado negativamente por una comisión que se constituyó en las Cortes y que dijo esto no vale para nada, pero ese es el único argumento que esos que están tan próximos a los círculos de toma de decisiones les influyen de una manera tan directa, que siguen influyendo, insisto, y que ha hecho este gobierno, y con esto concluyo, señor consejero, señores del gobierno. Bueno, pues además de no dar información en año y medio, además de no haber entregado ni un solo documento a los grupos políticos de la Cámara, pues nada, absolutamente nada, o se desconoce ante el ministro de Educación. No conocemos de una sola entrevista con el señor ministro, no la conocemos. Nada o se desconoce con el secretario de Estado para el deporte, nada o se desconoce con el Consejo Superior de Deportes. Solo sabemos de alguna entrevista, no sé si telefónica, que ha conseguido con un director general de los 300 directores generales que hay en Madrid. Concluye, señor Baquedano, por favor. Sí, señor presidente, concluyo. Y ante la propia Administración Autonómica, ¿qué ha hecho, señor Darío Vidal? ¿Es que hay algún mínimo estudio en apoyo de las tesis de las Cortes de Aragón en año y medio? Sí han hecho dos cosas importantes, que se las aplaudimos en su momento, pero en sus justos términos. El señor Gómez de las Rozas, el presidente de esta comunidad autónoma, que hoy manifiesta y ostensiblemente está ausente, no dudó en estar presente en primera fila el día 10 de agosto, el día de San Lorenzo, con una fenomenal tribuna a los oscenses hablando del INEF de Aragón en Huesca. Y un presidente, señorías, que el día 3 de octubre no dudó en plantar sus tesis en el lugar adecuado, que era en el momento de la inauguración del curso académico, no lo dudó y nosotros se lo aplaudimos. Pero sigue siendo 2 gestos en 2 días y absolutamente nada en año y medio. Absolutamente. Y a eso este diputado se permitió llamarle farsa. Don Hipólito está ausente de este debate, tema que me parece significativo y preocupante, que esté ausente de este debate y que esté en primera fila en esos 2 gestos espectaculares que ha hecho en año y medio con relación al INEF de Aragón. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Por la Diputación General de Aragón, señor Bieldi, la palabra.
Señor presidente, señorías, en primer lugar, comenzando por la última parte de la intervención del interpelante, manifestar que el señor presidente está ausente porque, también está ausente otros señores diputados, incluido del CDS, y yo creo que eso no significa nada, ni a favor ni en contra, absolutamente nada, y creo que es absolutamente normal que a lo largo de los debates parlamentarios pues falte el presidente del gobierno, falten los señores diputados, falten consejeros, porque se produce eso en todos los parlamentos del mundo, y creo que en este sentido lo que tenemos que tener perfectamente claro. Bien, yo empezaré contestando a la interpelación del señor diputado del CDS, el señor Baquedano, afirmando que quizá desde nuestro punto de vista no procede ahora reabrir ningún debate sobre la necesidad de que se cree un INEF de Aragón y concretamente en Huesca, y que tampoco creo que sea preciso hacer mención ahora a los varios y variados estudios sobre la cuestión que obran efectivamente en poder de la Diputación General de Aragón y que en todo caso están, por supuesto, a disposición de sus señorías. Que, por cierto, en cuanto a la ocultación de documentación, pues mire usted, de verdad, señor Baquedano, en la Diputación General de Aragón hay toneladas de papeles. Y si yo no le mando todas las toneladas de papeles que hay en la Diputación General de Aragón, usted siempre estará en su perfecto derecho de decirme que estamos ocultando información. Evidentemente, toneladas de papeles, pero yo no puedo estar mandándole al señor diputado del CDS o al grupo parlamentario todos los papeles que se reciben sobre miles de cuestiones en la Diputación General de Aragón a lo largo de todo el año, y sobre los cuales su señoría podrá subir en cualquier momento del trámite parlamentario de cualquier cuestión a esta tribuna a decirme que estamos ocultando información. Mire usted, su señoría tiene suficientes instrumentos parlamentarios en el reglamento de las Cortes para solicitar documentación a la Diputación General de Aragón que obre en poder de esta en cualquier momento. Artículo 12, por ejemplo, del reglamento de las Cortes. Y su señoría puede hacer todas las interpelaciones como hace, evidentemente, sobre un tema tan importante como es el tema de el INEF. Y puede pedir cuantas comparecencias considere oportunos de todos los consejeros de la Diputación General de Aragón y de todos los directores para que informen a sus señorías. Y evidentemente, a pesar de eso, seguro que todavía sigue existiendo papel en la Diputación General de Aragón que su señoría no conoce y que en consecuencia usted puede interpretar que estamos ocultando información. Mire usted, yo querría continuar esta interpelación diciendo claramente algo muy sencillo. El problema de la ubicación del INEF de Aragón en Huesca no es exactamente la misma cuestión que la ubicación del Corte Inglés o de la General Motors. No es la misma cuestión. O sea, no hay estudios que valgan en esta cuestión. Me remito al acuerdo de las Cortes de Aragón, de todos los grupos de esta Cámara, manifestando clara y tajantemente cuál era la opinión de la comunidad autónoma sobre la ubicación del INEF en Aragón, y tenía que establecerse concretamente en la ciudad de Huesca. Y ahora su señoría nos pide a la Diputación General de Aragón que preparemos estudios que justifiquen o respalden científicamente la necesidad de que el INEF se establezca en Huesca. Pues mire usted, estas Cortes y por supuesto la Diputación General de Aragón se han manifestado prácticamente unánimemente porque el INEF se establezca en Huesca. Y yo le garantizo que presentar estudios que respalden esta decisión política es relativamente sencillo, pero es que claro, posiblemente esos estudios también su señoría los pondrá en tela de juicio según lo que diga cada uno de esos estudios. Mire usted, esto es una decisión política. La necesidad de establecer un INEF en Huesca y no en otro sitio es una decisión de carácter político. Y yo insisto, creo, sinceramente, es una opinión, que el peor servicio que podemos hacer a la ciudad de Huesca es volver a replantear una cuestión que ya está decidida por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Aragón en lo que afecta a la propia Comunidad Autónoma de Aragón. Pero sus señorías saben, evidentemente, y no voy a entrar en esta cuestión, lo que es un INEF. Conocen que se han realizado 5, creo recordar, estudios que explican, según su punto de vista, cómo debería ser el INEF de Aragón, sus costes de implantación, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay que tener una cosa muy clara que su señoría no ha dicho, que la creación de un INEF en Aragón
o en cualquier lugar de España, corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, previo informe favorable del Consejo Superior de Deportes y en este caso de la Comunidad Autónoma. No corresponde en principio a esta Comunidad Autónoma la competencia formal de creación del INEF, pero sí que es competencia de esta Comunidad Autónoma, de las Cortes de Aragón y de la Diputación General de Aragón, evidentemente, realizar todo lo que se juzgue conveniente y necesario para conseguir que el INEF se establezca en la ciudad de Huesca. Y efectivamente, las Cortes de Aragón, el 7 de noviembre del año 1985, aprobaron una proposición no de ley que decía exactamente esto. Las Cortes de Aragón, a través de sus representantes en el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, apoyarán la creación de un Instituto Nacional de Educación Física en Aragón, solicitando su ubicación con preferencia en la ciudad de Huesca. Por cierto, que en el debate ese no intervino ningún diputado del CDS, en el año 85 concretamente. Pero es lo de menos, porque efectivamente el señor Baquedano está continuamente rompiendo lanzas a favor de la ubicación del CDS. Y por cierto, que es una cosa muy curiosa lo de esta proposición, porque no era un mandato a la Diputación General de Aragón, sino que eran las Cortes las que a través de sus representantes en el Consejo Social de la Universidad apoyarían la creación de un Instituto Nacional de Educación Física en Huesca. No, de acuerdo. Y eso lo asumimos todos los grupos políticos y, por supuesto, la Diputación General de Aragón. Y efectivamente, el 23 de mayo del año 1987, después de la comisión que se constituyó en las Cortes y de dejar perfectamente claro que el INEF se tenía que establecer en Huesca, hubo efectivamente una solicitud del gobierno anterior al Consejo Superior de Deportes en mayo del año 1987, solicitando del Consejo Superior de Deportes la creación de un INEF en Aragón a ubicar en la ciudad de Huesca. Y mire usted, cuando el 4 de agosto del año pasado tomó posesión el actual Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, lo primero que hizo este Consejo de Gobierno es, el 18 de agosto, prácticamente en su primer Consejo de Gobierno, adoptar el siguiente acuerdo, 14 días después de su toma de posesión. Cuando sepa el señor Baquedano que además del problema del INEF, le garantizo que también hay otros problemas muy importantes en Aragón, ojo, tan importantes como el del INEF. Y sin embargo, uno de los primeros acuerdos que adoptó el Consejo de Gobierno se acuerda reiterar la solicitud formulada por la Diputación General de Aragón el 23 de mayo de 1987 ante la Administración del Estado para la creación de un Instituto Nacional de Educación Física con sede en la ciudad de Huesca, y se transmitió al Consejo Superior de Deportes. El 24 de febrero del año 1988, el presidente de la Diputación General de Aragón remitió una carta al secretario de Estado manifestando una serie de aspectos sobre la cuestión y solicitando la necesidad de que se produjera una reunión en la ciudad de Zaragoza, en la sede concretamente de la Diputación General de Aragón, para tratar esta cuestión de la necesaria ubicación de un INEF en la ciudad de Huesca. Bueno, a esta carta de 24 de febrero del año 1988 contestó el secretario de Estado en marzo diciendo: acuso recibo de la carta en la que me invitas a visitar la Diputación General para poder hablar, y agradeciendo tu invitación y posponiendo no obstante la posible reunión para el mes de mayo de este año, cosa que tampoco fue posible al parecer en el mes de mayo. Bien, nosotros hemos ido también remitiendo continuamente al Consejo Superior de Deportes una serie de acuerdos adoptados por innumerables ayuntamientos y entidades de la provincia de Huesca, respaldando la necesaria, insisto textualmente en las palabras, respaldando la necesaria ubicación del INEF en la ciudad de Huesca. Y este es un tema que también hemos incluido en la agenda de trabajo de la todavía no nata Comisión Bilateral de Cooperación, Diputación General de Aragón, Administración General del Estado. Este es uno de los temas importantes que nosotros llevamos en la agenda para negociar específicamente, no con un secretario de Estado, un ministro, un director general o cualquiera de los 300 directores generales de la Administración General del Estado, sino una comisión bilateral de cooperación, Comunidad Autónoma, Diputación General de Aragón, Administración General del Estado, que fue ya prometida, por cierto, hace más de un año y que todavía no ha sido posible constituir. Bien, yo creo, señor Baquedano, que la Diputación General de Aragón, dentro de lo que es el ámbito de sus competencias, ha sido y será total y absolutamente escrupulosa con la decisión unánime adoptada por estas Cortes de que el INEF se instale en la ciudad de Huesca.
Yo no me quiero extender con toda la documentación que su señoría evidentemente conoce, con todos los estudios que hay publicados que respaldan o no la necesidad de establecer un INEF en Huesca, pero insisto que sustancialmente estamos ante una decisión política que ha sido ya claramente manifestada por estas Cortes y, por supuesto, por la propia Diputación General de Aragón. Excuso a su señoría la lectura de más documentación que todas sus señorías conocen y que el propio presidente de la Cámara ha repartido ya a todos los grupos parlamentarios en relación con el tema del rectorado, etcétera, etcétera, y me refiero muy específicamente a la intervención del señor presidente de la Comunidad Autónoma en el acto de inauguración del curso académico, donde efectivamente el presidente de la Diputación General de Aragón hizo una vez más manifestación clara y tajante de cuál era la voluntad de la Diputación General de Aragón de ubicar concretamente el INEF en Huesca. Y se dijo tajantemente que ni una peseta, ni un metro cuadrado pondrá la Diputación General de Aragón mientras este gobierno esté allí, que no sea para que el INEF se instale en Huesca. Eso está así de claro, y esa es la voluntad clara de estas Cortes y de la Diputación General de Aragón. El día 5 de septiembre del año 1988 se recibió una carta en el Departamento de Cultura remitida por el director general del Consejo Superior de Deportes, donde se hablaba de la creación del instituto que exige su adscripción a una universidad y se adjuntaba el informe, al parecer, de esa universidad, que yo agradezco muy sinceramente que esto haya cambiado y que el criterio, que también la universidad esté de acuerdo con las Cortes de Aragón y con la Diputación General de Aragón de que el INEF se establezca en la ciudad de Huesca. Insisto, bueno, después del día 5 de septiembre, después de las palabras del presidente de la Diputación General de Aragón, que su señoría no me negará que fue una tribuna importante y que fue un movimiento político importante, porque en definitiva, gracias a esas palabras, se ha montado, si me permiten sus señorías, en cono y en el tono coloquial que creo que tiene que presidir este tipo de debates, se ha montado la movida de nuevo del tema del INEF, gracias de alguna manera a esa intervención del propio presidente, recordándole a la universidad simplemente y afectuosamente, y yo creo que elegantemente, cuál era el acuerdo de estas Cortes, y diciendo expresamente que desde luego la Diputación General de Aragón no pondrá ni un duro, ni pondrá un metro cuadrado que no sea para que el INEF se instale en la ciudad de Huesca. Después de esto, el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, celebrado el día 4 de octubre, o incluso antes, adoptó también un acuerdo que fue el siguiente: reafirmar el propósito de este Gobierno de que el INEF correspondiente al Distrito Universitario de Zaragoza se instale en la ciudad de Huesca, de conformidad además con la proposición no de ley aprobada por las Cortes, etc. Segundo, ofrecer al Distrito Universitario de Zaragoza los informes y asistencias técnicas que precisen apoyo del emplazamiento en la ciudad de Huesca, fundado en consideraciones de equilibrio socioeconómico y de ordenación territorial. Tercero, reiterar la invitación formulada al señor secretario de Estado para el Deporte el 24 de febrero último para celebrar una reunión en la sede de esta Diputación General sobre la instalación del INEF en Huesca. Nosotros no hablamos del INEF de Aragón, del INEF en Huesca. A dicha reunión podría asistir igualmente otras autoridades como el rector de la universidad, etc. Cuarto, comunicar este acuerdo al señor delegado del Gobierno en Aragón, cosa que ya se ha hecho, a fin de que dé el traslado procedente al mismo. Y quinto, dar cuenta a las Cortes de Aragón de todo lo anterior. De este dar cuenta, este consejero solicitó una comparecencia expresa ante la comisión que corresponda para informar de toda la documentación. Documentación que, señorías, y en cualquier caso, desde antes y a lo largo de toda la legislatura, está siempre a disposición de sus señorías, siempre a disposición de sus señorías. Pero no puedo, evidentemente, adivinar cuándo, en qué momento y qué documentación el humor de cada uno de sus señorías me puede exigir en cada uno de los momentos. Y entiendan lo del humor también en el sentido más afectuoso. Bien, yo querría también, quizá para terminar, porque supongo que todavía quedan bastantes minutos de debate, bueno, el hacer algún otro tipo de consideraciones. Yo creo que confusión no, contestando ya explícitamente a su señoría, confusión no. Yo creo que el planteamiento de la Diputación General de Aragón, dentro de lo que es su competencia, como de la de estas Cortes, está claro. El planteamiento de la Diputación General de Aragón es que queremos el INEF en la ciudad de Huesca, punto. Y que eso es una decisión política que respaldaremos políticamente
y técnicamente si hiciera falta, pero su señoría me reconocerá que aquí es un problema de equilibrio territorial y que demostrar que Aragón está desequilibrado está tirado. Demostrar que Aragón no está equilibrado territorialmente es muy fácil y hay innumerables estudios en el Departamento de Ordenación Territorial que demuestran que hay que desconcentrar la ciudad de Zaragoza y que no creo que haga falta ningún estudio hecho por los cabezas de huevo correspondientes que nos demuestren que el INEF tiene que estar en Huesca. Eso está tirado de demostrar. De verdad que es fácil, como yo creo que hay muchas cosas que es muy fácil de demostrar, insisto, que Aragón tiene que desconcentrarse en sus provincias y en sus cabeceras de comarca y en sus capitales de provincia. Y me parece que eso no es tan complicado. Y si entramos en la trampa de discutir científicamente dónde hay que ubicar el INEF, estamos, insisto, cayendo en una trampa. La decisión de dónde va el INEF la han adoptado estas Cortes y la ha adoptado, por supuesto, la Diputación General de Aragón. Y eso hay que respaldarlo políticamente donde corresponda. Y evidentemente, si a su señoría le parece que la Diputación General de Aragón ha hecho poco, hace muy bien en interpelar y en excitar un poco más el celo, entre comillas, de la Diputación General de Aragón. Insisto, confusión ninguna. Que haya algunos políticos... Nada más y muchas gracias. Gracias, señor diputado. Don Bernardo Baqueano tiene la palabra para el turno de réplica. Señor consejero, sigue el Gobierno sin pulso, preocupantemente sin pulso. Se mantienen en sus tesis y no se dan por aludidos. Es como si este asunto no fuera con ustedes. Es como si ustedes tuvieran unos cuantos escaños en la oposición en estas Cortes. Siguen sesteando, señor Biel, y me preocupa porque solo a base de sestear es como realmente se puede conseguir que otros caminen con más inteligencia y consigan sus objetivos, quizás legítimos desde el punto de vista no estrictamente representativo de los intereses de los aragoneses, pero en cualquier caso contrario a los mandatos de estas Cortes. Señor Biel, no despistemos, yo no reabro debate. El CDS cerró ese debate en el año 86. Y ya no ha entrado más en el debate de dónde ubicar el INEF. Lo que sí ha estado es espoleando a los gestores de este acuerdo, directos o indirectos, para que pongan en marcha el mecanismo de su cumplimiento. El CDS no se ha planteado desde el 86 en ningún ayuntamiento, en ninguna diputación y en ningún sitio donde ubicarlo, sino exigir a las respectivas instancias de poder que pongan en marcha los mecanismos de gestión, de apertura, señor Biel, de apertura. Dice el señor Biel, hombre, muchos papeles recibe la Diputación General de Aragón, hay muchos papeles. Y claro, es lógico que usted no sepa qué humor tiene cada diputado y qué papel le interesa, normal. Pero yo le voy a leer, señor Biel, el papel al que yo hago referencia. Señorías, este es el papel que el presidente de la comunidad autónoma ha tenido oculto durante un mes, justamente en el mes previo a su discurso en primera línea con relación al INEF. Este es el papel, dirigido por don Rafael Cortés, director general del CSD, a no confundir, señorías, con el CDS, a no confundirlo. En su día se recibió escrito de la presidencia de esta comunidad autónoma, etcétera, etcétera, recabado informe de la universidad, teniendo en cuenta la población estudiantil a la que deberá atender y cuantos otros factores resulten determinantes, ha resultado del mismo, del dictamen de la Universidad de Zaragoza, que resulta ser el dictamen de ese seminario, que a su vez resulta ser el dictamen de una sociedad limitada, ha resultado del mismo que la ubicación de dicho instituto debe ser Zaragoza, existiendo varias alternativas en cuanto al campus universitario, 3 en Zaragoza. Por ello le adjunto el referido dictamen que, a mi juicio, dice el director general
del Consejo Superior de Deportes, que a mi juicio objetiva los parámetros que deben decidir la ubicación del futuro INEF de Aragón. Señor Biel, el día 5 de septiembre ustedes tenían este documento. Un documento que permitió al Consejo Superior de Deportes, transcurridos 15 días, permitía tomar una decisión que hubiera dicho más o menos, visto el informe de la Universidad de Zaragoza y a la vista de que no ha habido alegaciones en el plazo reglamentario que señala el procedimiento administrativo por parte de la Diputación General de Aragón, resuelvo ubicar el INEF de Aragón donde me da la gana. Lo pudo hacer, y ustedes tienen expertos dentro de la Administración Regional, tienen ustedes 8.000 funcionarios, para saber la importancia que tenía este documento, que han ocultado descaradamente a la Cámara, a los grupos políticos, a los grupos de opinión, a los medios informativos, y se han permitido el lujo de montar un gran titi a continuación. Pues muy bien por el titi, pero muy mal por la ocultación de un mes de semejante documento. Señor Biel, esto no depende del humor de un diputado. Yo creo que cualquier diputado que hubiera tenido acceso a este documento, empieza a hacer una campaña muy dura contra este gobierno por incumplimiento de sus obligaciones. Por lo tanto, no me remita usted, señor Biel, al archivo general. Claro que está a disposición de los diputados y de los ciudadanos, de todos los ciudadanos aragoneses, pero yo me pierdo en el archivo general hasta llegar a encontrar este papel de entre miles de papeles. Quienes abren las cartas son ustedes y quienes registran son ustedes, y nosotros nos enteraremos de aquello a que ustedes, en estricta obligación de una administración democrática, debieran de facilitar, insisto, señor Biel, consejero de Presidencia, estamos tocando un tema también de su departamento. Mucho secretismo, mucho ocultismo, demasiado. Esta administración no puede estar permanentemente con informes reservados que pagan los ciudadanos. No puede funcionar así esta administración de esta comunidad autónoma. Señor Biel, no cometamos torpezas. Dice, ¿qué más da? Hay muchos informes. Sí hay muchos informes, ustedes tienen muchos informes. El Consejo Superior de Deportes, que es quien decide, le da mucha importancia a ese informe de ese seminario. Dice que objetiva los parámetros que deben decidir la ubicación. Señor consejero Darío Vidal, usted tendrá una importantísima responsabilidad en este asunto si antes de 3 meses no hay un informe técnico muy documentado ante la mesa del Consejo Superior de Deportes que anule formalmente al anterior. Usted tendrá una gran responsabilidad, además de este gobierno. Y que nadie confunda el tema del INEF de Aragón en Huesca. El CDS no plantea una rivalidad territorial. Aquí no planteamos si esto es para Huesca o es para Zaragoza o es para Teruel. No es el planteamiento ni ha sido en ningún momento. Entre otras cosas porque lo tendría perdido Huesca, entre otras cosas porque los pulsos territoriales, es decir, es una concepción del modelo de desarrollo territorial que queremos para esta región. Y es un hito importante, no es un tema más, porque sobre esto se han escrito quizá más páginas que sobre el trasvase, señor Biel, y ha calado en la opinión pública. Y no es una bandera del CDS, es una bandera de las Cortes de Aragón, de todos los grupos políticos, de un modelo de desarrollo regional que queremos para esta tierra. Por lo tanto, no entremos en rivalidades. El CDS no va a entrar en esa guerra de rivalidades. Esto para Huesca, esto para Zaragoza. Esto para Huesca, como determinadas cosas, como la feria para Zaragoza, que se lleva muchos miles de millones de pesetas y está en Zaragoza, y se llevan muchos miles de millones las cuencas mineras, porque en justicia le corresponde a la vocación de desarrollo de ese territorio. No es un tema de rivalidad territorial. Y finalmente, no hay más riesgos, señor consejero, para el cumplimiento del acuerdo de estas Cortes sobre este y otros muchos temas que la pasividad, que el sesteo. Hay un concepto, señorías, tardofranquista, hay un concepto tardo-franquista, que consiste en decir el conflicto es malo, el conflicto chirría, el conflicto encrespa. No, que es la esencia de la vida en democracia, es el conflicto es positivo, la sociedad cambia porque hay conflicto. Es funcional el conflicto. No caigamos en esas tesis tardofranquistas de considerar que debemos ir todos unidos. Bueno, todos unidos al paso de la OPA. Habrá que ir todos unidos al paso de la OPA. Por ahí sí va a alguna parte. Y finalmente, señor consejero, concluyo. Gracias, señor presidente. Pueden terminar ustedes, señor consejero, a la vista de la respuesta que me ha dado a la interpelación, de que han presentado un montón de cartas y escritos. No es una idea original mía, es una idea original del señor Bernard. Pueden
terminar ustedes con un fenomenal balance epistolar, un balance epistolar espectacular. Pero nos preocupa su escasa capacidad de negociación ante Madrid. Nos preocupa que no les reciban y nos preocupa que cuando les reciben porque montan un conflicto, en cada viaje se nos vayan 1.000 millones de pesetas a esta comunidad autónoma. Le han metido un gol, señor Biel, le han metido un gol a este gobierno, le han metido una goleada, señor Darío Vidal, pero probablemente en la portería del alcalde socialista de Huesca. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Al turno de réplica, el señor consejero que hace uso de la palabra. Señor Biel, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El final es el que no lo esperaba yo. Ese no me lo esperaba. Lo que nos han metido un gol en la puerta del alcalde de Huesca, eso ya no me... Mire usted, señor diputado, 19 escaños más 12 de Alianza Popular, 31 más 12 de Alianza Popular, 31 escaños. Esa es la fuerza política del gobierno de la Diputación General de Aragón en todos los sentidos y hasta donde podemos ir, evidentemente, y donde podemos jugar políticamente determinadas cuestiones. Que no tenemos capacidad de negociar en Madrid, que el planteamiento tardofranquista de la figura del conflicto. Si planteamos conflicto, porque planteamos conflicto. Si no planteamos conflicto, porque nos falta capacidad de... Ya, yo comprendo que es complicado. Ocultismo. Mire usted, yo hace 2 días reúno a los directores generales, que es una de las facultades que tiene, entre otras cosas, el consejero de la presidencia, y lo hace cuando le parece oportuno. Al señor de las Casas no le parece tan oportuno, porque yo ayer me desperté por la mañana poniendo en la radio, oyéndome una andanada del señor de las Casas, diciéndome que le costaba que el señor consejero de la presidencia había reunido a los directores generales. De secretismo, nada. Aquí sabe todo el mundo todo lo que pasa en la Diputación General de Aragón al minuto de suceder. De secretismo, nada. Aquí no podemos ocultar nada porque no podemos. Señor Baquedano, se lo prometo que no podemos. Es absolutamente imposible que podamos ocultar absolutamente todo, porque aquí es fácil, al parecer, que la gente se entere de prácticamente todo. Mire usted, yo de verdad, honestamente, señor diputado, creo que la Diputación General de Aragón ha dado todos los pasos precisos dentro de sus competencias. Ha hecho todas las gestiones que ha considerado necesarias ante el Gobierno de Madrid. Hemos incluido en la agenda de trabajo de la Comisión Bilateral de Cooperación a Comunidad Autónoma, Diputación General de Aragón, el tema del INEF como una cuestión total y absolutamente prioritaria. Y estamos totalmente de acuerdo con la decisión política de estas Cortes que, apoyándose en un modelo de desarrollo regional en el que yo creo que coincidimos prácticamente todos, el INEF tiene que instalarse en la ciudad de Huesca. No he hablado en absoluto de rivalidades, por supuesto que no. Aquí no se trata de rivalidades entre Zaragoza, Huesca y Teruel. La decisión está totalmente asumida. Lo que pasa, señor Baquedano, bueno, pues que seguimos evidentemente sin convencer a su señoría de que el gobierno está trabajando para conseguir que el INEF se instale en Huesca, que estamos incluso colaborando con el propio Ayuntamiento de Huesca y la propia Diputación Provincial para empujar entre todos esa posibilidad, bueno, y que yo he de decirle que la decisión de instalación del INEF es una decisión del Consejo de Ministros y que le garantizo que aunque su señoría hubiera tenido conocimiento de la carta recibida el día 5 de septiembre, incluso el día anterior, el Consejo de Ministros puede adoptar la decisión que estime conveniente, mande o no esa carta. Y aunque su señor, y todavía puede hacerlo, es que todavía puede hacer el Consejo de Ministros, dentro de sus facultades y dentro de sus competencias, puede decidir un día que el INEF se instale en puntos suspensivos. Y lo puede decidir cualquiera que sea la correspondencia o la fecha que su señoría haya tenido conocimiento de determinada correspondencia. Eso es lo que yo quiero, que no le dé tantas vueltas a determinados papeles, que es que no es cuestión de que se estén manipulando los papeles, que les está usted dando vueltas, que yo creo que es un tema muy distinto. Yo de verdad creo, en nombre de la Diputación General de Aragón, que se han dado todos los pasos y que la decisión del primer acuerdo del Consejo de Gobierno de agosto del año pasado fue precisamente reiterar otro acuerdo de Consejo de Gobierno del equipo anterior, manifestando que el INEF tenía que ubicarse en Huesca. Esa fue una de las primeras, por no decir casi la primera, decisión política que adoptó el actual equipo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, que somos total y absolutamente sensibles a la necesidad de que el INEF se instale en la ciudad de Huesca. Y usted parece que nos niega el pan y la sal de que nosotros también queremos que el INEF se instale en Huesca, pero nosotros tenemos una limitación política de actuación, indudablemente. También podría preguntarle yo cuántas interpelaciones, cuántas
¿Cuántas comparecencias han solicitado ustedes en el Congreso de los Diputados al ministro de turno para que el INEF se instale en Huesca? Y no lo hago, y no se lo pregunto, y no lo hago. Pero yo de verdad creo que estamos actuando coherentemente. Estamos actuando coherentemente y utilizando la inteligencia y la prudencia política para conseguir que el INEF se instale en Huesca. Lo que pasa es que eso a su señoría no lo considera así. Y como me temo que no lo voy a poder convencer en este sentido ni a lo largo de toda la legislatura sobre esta cuestión, bueno, pues le resumo diciendo que es una decisión política